buenos días. Soy Antonio Alba, director técnico del Grupo Fico Hispamar, y estamos aquí en el programa número 2 del podcast de Voces del Agro por Grupo Fico Hispamar, y hoy nos hemos traído a un invitado que es Rafael Rosilla, de la revista FIH, que aprovechando que vamos en los próximos días, ellos van a publicar un artículo también sobre un poco la evolución de los sustratos en Almería, ¿cierto? Cierto. Buenos días. Buenos días. Y entonces, aprovechando el tirón, habíamos pensado que es mejor que poner una segunda voz en el programa del podcast y bueno, vamos a ver un poco la evolución del tema de los hidropónicos y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Rafael, evidentemente, ha sido una parte importante porque su revista ha sido un referente 20 años aproximadamente. 25 años. El año que viene ya cumplimos 25. Pues 25 años con lo que ha evolucionado la cosa. Ya preparamos fiesta. Ya tiene mucha información y tiene muchos datos, y son muchas empresas con las que ha hablado, y muchos agricultores y muchos gerentes de cooperativas, y ahora estábamos hablando un poco de incluso y mucha distribución y mucha distribución y todo eso. Entonces yo creo que es una fuente de información y de feedback súper interesante para nosotros. Entonces, bueno, vamos a empezar. Hemos propuesto una serie de datos allí de información, y lo que vamos a hacer es que vamos a ir comentándola, y seguro que van a salir cosillas interesantes. Entonces queremos ver un poco cómo ha ido la evolución de la superficie. Aquí tenemos un cuadro donde muestra más o menos cuál era la superficie total, superficie hidropónica, y la situación en general de los hidropónicos en Almería. Nos vamos a centrar en Almería. Bueno, es un cuadro que está claro. Yo no sé si están más o menos de acuerdo. Es difícil marcar las hectáreas año a año, incluso en espacios temporales largos, porque hay variabilidad, y sobre todo hay un hecho fundamental, no sé tú cómo lo verás, que los agricultores, en función de la economía también, las tasas de renovación de los sustratos van cambiando. Entonces, igual un agricultor que tenga tendencia a cambiar un sustrato a lo mejor cada 3 años, si luego la economía no le va tan bien, pues aguanta un cuarto, incluso un quinto año, etcétera. Y también depende del tipo de sustrato. Bueno, primero, buenos días, y muy agradecido al Grupo Fico Hispamar por esta oportunidad de comentar estos datos, que realmente yo sí me quedo con el dato del año 2000, porque es el dato que teníamos en mente hace muchísimos años. El dato de la Junta siempre hablaba de 4.100, 4.300 hectáreas. Y después, posteriormente, cuando hemos pedido datos, la Junta nos dijo que los datos del hidropónico habían finalizado. Habían finalizado porque se convertía en un nicho. Entonces ya la Junta no hace un seguimiento. Ya veo que Antonio ahora se ha hecho el seguimiento, ha hecho las tareas. Hemos ido intentando hacer un seguimiento ahí como hemos podido. Y bueno, de cierta forma viene a coincidir con el feedback que yo siempre he tenido de otras empresas de hidroponía. Es cierto que esta empresa realmente sí ha crecido en hidroponía, ¿vale? Con la fibra de coco o con el coco, pero el feedback que yo tengo de la gente de lana y de las perlitas que antes no comentaba, pero aún se le de perlita. ¿Quién de perlita, por favor, que alguien me lo comunique? Que no sea tanto. Supongo que también meterá algún almacén que ya... Sí, claro, directamente de la fábrica de perlita que está ahí en la carretera Almería, ¿no? Y sí, a día de hoy. Sigue estando chiquito. Pues entonces ahora veo estos datos y bueno, si viene a coincidir con el feedback que yo siempre he recibido de ese descenso de la superficie de hidroponía, pero paulatinamente, excepto en estas casas. En estas casas se escucha siempre que, y demás, cuando se ven las estadísticas de facturación del registro mercantil, se ve. Y en otras casas, pues no se ve. Hay un descenso considerable, y también aquí, pues, de esas 2.800 hectáreas del 2024, que es último año, solamente no me extrañe que la fibra de coco tenga, sin exagerar, entre 60 y 70%, que eso tú lo manejas mejor. Sí, probablemente.
Probablemente. Sí, ya tenemos que estar más o menos en genérico entre todas las empresas que venden fibra de coco. Yo creo que sí estarán por ahí como el 60-70%. Hay que tener en cuenta una cosa. Aquí en los datos que estamos viendo, en el año 2000 tenemos superficie total más o menos unas 29.000 hectáreas y la superficie hidropónica representaba sobre el 16%, unas 4.500 hectáreas. Yo creo que ese fue el pico. Se ha especulado a veces con que posiblemente había en algún momento 5.000 y pico, pero yo realmente creo que fue una cosa puntual. Eso fue el pico, eso fue, podemos decir, 4.000 y pico hectáreas de gente que realmente estaba pensando en hacer cultivo hidropónico a medio o largo plazo. 10 años después, derivado por una serie de circunstancias, posiblemente incluso económicas también. Habría que vincularlo también con la economía del agricultor, con las rentabilidades, con las ventanas productivas. A lo mejor empiezan a estrecharse esas ventanas productivas. La introducción de otros mercados que hacen competencia con el mercado de Almería, los mercados potenciales que al final hacen que el precio vaya en merma. Esa superficie fue reduciéndose. Yo sí lo noté en el hecho de que los agricultores paulatinamente iban prestando menos atención a lo que es el manejo del sustrato. Esto es importante, porque yo me acuerdo al principio, Rafa, que en los años 2000 más o menos, todos los agricultores tenían en el cubo del drenaje, tenían su estadillo puesto ahí en el palo, y tenían su estadillo donde medir, ponían porcentaje de drenaje, conductividad de agua de entrada, conductividad de salida y porcentaje de drenaje, todos los días. De pronto, esos estadillos empezaron a desaparecer. Como consecuencia de desaparecer, veíamos cubos llenos, de nadie, incluso ya la gente ni quitaba el agua del drenaje, y aquello, el hidropónico empezó a tener una deriva que la gente pues, ya se veía que no estaba enfocado. Y todo eso ha desembocado ya en los últimos años, donde incluso con sistemas que no hemos intentado inventar, que al final de cuentas intentan meter un hidropónico en el suelo, como el sistema del Cicorao, que relanzó un poco la situación de la venta de sustratos, no del hidropónico, porque no se puede considerar como hidropónico, pero sí la venta de sustratos, pero no ha terminado de realmente te pega una explosión en que diga, hostia, es que tenemos 38.000 hectáreas y tenemos un 20, un 25% de la superficie en esto. No ha pasado nada. Vale. Bueno, aquí tenemos para que se vea un poco la diferencia entre sustratos, ¿no? Estas son las curvas de liberación. Ahí hay 3 rayitas. Primero tenemos perlitas en la parte de arriba izquierda. En la parte de arriba derecha tendríamos la curva de liberación de agua de la lana de roca y abajo tendríamos el coco. Como se puede ver, la flechita del coco se puede decir que está en tamaño, ahora voy a decir qué significa cada cosa, entre lo que sería lana y perlita. Podríamos decir que tiene un posicionamiento en manejo un poco entre medias. ¿Qué significa esto? Esto es importante porque esto significa que en tanto en cuanto esa línea más grande, eso significa el agua fácilmente disponible. Si tú tienes más agua fácilmente disponible, tienes menos agua de reserva. Por tanto, tienes sustratos más inseguros, podamos decir, ¿no? Que deben estar más al pie de la letra y el agua lo tienes que aportar justo en el momento que la planta lo necesita. Si no, se va el agua y te quedas, por así decirlo, seco, con más riesgo de tener problemas con el manejo. Entonces, yo creo que teniendo en cuenta que la lana fue el gran sustrato hidropónico que llegó y que Grodan y Cultilene, sobre todo Grodan, hizo un trabajo increíble en la expansión en el campo del hidropónico, a lo mejor estuvo introduciendo un sustrato que el mercado no estaba preparado para recibirlo por este tema de las curvas, ¿no? De que tenía una gran capacidad para tener agua fácilmente disponible, pero que el agua lo perdía muy rápido por drenaje. La perlita ha sido un sustrato que ha tenido más capacidad para aguantar humedad, un poquito más, volúmenes más grandes, y eso también ha condicionado el comportamiento del agricultor con respecto al sustrato, porque las tasas de renovación de perlitas son las que más se han alargado en el tiempo. Que es lo que antes, por ejemplo,
cuando preguntaba, oye, pero se sigue poniendo perlita, hay muchísimas hectáreas de perlita puestas, muchísimas. Ahora, las tasas de renovación, yo conozco agricultores que tienen sustratos de 11, 12, 13 años. Y yo escuché eso de las 4 vueltas. Exactamente, empezar a darle la vuelta, empezar a darle la vuelta al saco, ¿no? 2 años por vuelta son 8 años. Exactamente. Puede incorporar, comprar perlita a granel para tapar los huecos y otra vuelta más. Efectivamente, de eso se trata, ¿no? Y dándole la vuelta. Yo me acuerdo los primeros años de la perlita, pues yo también trabajé con la perlita, con lana y luego con coco, entonces por eso conozco bien un poco la evolución de los sustratos y cómo se comportan, etcétera. Y entonces ya los propios distribuidores le estaban recomendando que yo creo que eso es un error, pero bueno, son cosas que pasan, normal de la evolución del mercado, recomendando que empezara a darle la vuelta a los sustratos. Entonces, claro, daban la vuelta, tenían agujeros, la raíz pinchaba en el suelo a lo mejor llevaba 10 años sin cultivarse, y tú veías allí al año siguiente había unos cultivos, unas plantas, una vigorosidad, y decías, pero aquí he descubierto el karma, ¿no? He descubierto el karma de la hidroponía, que es darle la vuelta al sustrato y allí que se pinche, pero eso luego como negocio fue lo que hizo que las cifras, cuando las ves, dices, ¿qué ha pasado aquí, no? Están empezando a caer en picado, ¿no? Y entonces el coco surgió y estaba un poco entre medias. La gran ventaja que ha tenido la fibra, y hablando un poco, como estabas comentando, de los últimos años, la evolución que ha tenido, es que la fibra de coco tiene distintas formas de poder hacer mezclas dentro del coco, entre coco estándar y los chips, que son una fibra un poco más gruesa. Entonces lo que hace es que tú le das distinta textura, puedes ir haciendo sustratos más secos o más húmedos en función de las características del cliente. Entonces se puede decir que al final del día se tienen sustratos mucho más adaptables a las necesidades de cada agricultor, y eso yo creo que es lo único que ha ido manteniendo un poco el tipo. Esta, por ejemplo, fíjate, aquí lo que estamos viendo, que creo que es interesante, son 3 gráficas, pero bueno, esto lo que indica es cómo evoluciona la retención de un sustrato en función del tiempo. Entonces, el resumen de esto, para no entrar en particularidades demasiado técnicas, quiere decir que en tanto en cuanto tú vas teniendo un primer año, un segundo año, un tercer año, al final el sustrato retiene más. ¿Qué ocurre si retiene más? Si retiene más puedes tener una parte buena y una parte mala. Si retiene más y has tenido un sustrato que es muy seco, vas a tener plantas más vigorosas, más verdes, más osas, más tallos, más fuertes en general. Eso está bien, por un lado está bien, pero ojo, va a llegar el punto donde llega un momento que va a encharcar el sustrato a lo largo de la evolución del tiempo. Entonces, yo creo que ese fue el punto donde los agricultores no supieron ver hasta dónde tengo que usar el sustrato y en qué punto exacto el sustrato se convierte en un problema. Y ahí fue el principio del fin. Y está relacionado con esta gráfica. Aquí se han hecho estudios comparativos durante 3 años en la parte de arriba de una bolsa de cultivo, en la parte central y en la parte de abajo, y viendo cómo evoluciona la retención de humedad, te das cuenta de cómo va a evolucionar el sustrato. En este sentido, en este punto sí hay que indicar, por ejemplo, en perlita tiene una característica, pasan como 4 o 5 años y tiene el mismo comportamiento que puede tener una lana o un coco, va reteniendo más, pero a partir de un 4º o 5º año empieza a tirar todo el fino y empieza a tener un comportamiento como si fuera un sustrato más nuevo. Entonces, por eso también ha sido una característica de que la gente a partir del 4º o 5º año veía mejores comportamientos en el sustrato de perlita. Entonces dices, hostia, pues entonces un año más, otro año más, otro año más. Y luego ya es cuando empezaba lo del tema de darle la vuelta al saco. Después de dar mucha vuelta al tema, hemos intentado hacer un análisis de cuáles son los criterios que debería utilizar un agricultor para elegir un sustrato ideal. Ahí, mira, este es un cuadro que aquí indica, en la parte de abajo tiene lo que sería el sistema de cultivo en el suelo. Lo pongo con una carita ahí triste porque, bueno, eso es el sistema convencional, no te permite hacer demasiado manejo. Y en el lado derecho tendríamos lo que sería
los sistemas sin suelo o sistemas hidropónicos. Entonces, esto es lo que te hace una relación entre lo que es más productivo, pero es más riesgoso en el manejo. Entonces, los sistemas que son más productivos son los que son hidropónicos puros, el sistema 100% agua. Eso es. Es lo que más capacidad te puede dar para que tu planta llegue al 100% de su capacidad productiva. ¿Por qué? Porque le estás dando el agua y el alimento, se lo estás dando en pena, directamente. Luego tendríamos la lana de agua, justo debajo, que sería posiblemente el sustrato que más capacidad productiva te puede dar, ya de lo que es un sustrato, fuera de lo que sería el agua. Y justamente debajo ya tendríamos lo que he comentado, las distintas mezclas de coco con chile, ¿no? Que puedes hacer desde 50-50, 70-30 o otras mezclas incluso más secas todavía, que tendría sustratos más secos, ¿no? Luego la perlita estaría como ahí entre medio, más o menos. Y por último, como puedes ver, el sistema infigonado es lo que más se asemeja al suelo. Entonces, más productivo, más riesgo. Un poco menos productivo, menos riesgo de manejo, más buffer, más capacidad para soportar. Y todo eso ha condicionado un poco el mercado. Tenía sustratos como lana que estaban en la cúspide de distribución de bolsas de cultivo, pero era muy aplicado. Entonces el mercado a lo mejor no estaba preparado. Y cuando económicamente la cosa va bien, vas tirando y hay que cambiar, vamos a cambiar el sustrato y tal. Pero cuando la economía hay que empezar a mirarla con lupa, la gente empezó a descolgarse de sistemas que le pudieran provocar dolor de cabeza y no 800 veces. Yo coincido que yo he seguido mucho el desarrollo de Rockwell Groda, como tú bien sabes, por mi especial relación con Alfredo, sí. Vale, Ricardo Meloyo en la dirección y Alfredo García en la comercialización hicieron un trabajo arduo con lo que no había nada, ¿vale? Y realmente un trabajo de marketing, de eventos, de difusión impresionante, brutal. Que fue cuando fue el año 2000, de las 4.500 hectáreas, donde pues, Adal lideraba ese mercado. No sé en qué porcentaje. Por ahí en el año 2000, del total de hidropónico, seguro que el 60-70% lo tenían ellos, seguro. Y realmente después he ido descendiendo básicamente porque la de roca es muy exigente y está siendo muy exigente. No te permite disfrutar de fines de semana, entonces los hábitos de vida de los productores también han cambiado. Ya no es aquel agricultor que estaba de sol a sol, de lunes a lunes. Quiere disfrutar del fin de semana, quiere salir, y aquello era un pueblo. Había un problema cuando había, sobre todo en aquellos años donde aún había cortes de luz, cortes de corriente. Y muchas veces, pues, un agricultor que sin un sábado por la mañana, llegaba un lunes por la mañana y se encontraba con un problema porque la luz había saltado, el cultivo estaba sin regar, la bandeja estaba seca, había que irrigarla rápidamente, había que hidratarla rápidamente, la irrigación no era sencilla una vez que se secaba, no era sencilla, ¿vale? Y hay problemas. Desde tu punto de vista, claro, como comenta Grodan, invirtió bastante en promover a través de la revista información y eventos cada 6-7 meses montaban charados. Yo me acuerdo con José María, también hermano de José María García, muy buen técnico también, muy buen amigo mío, y José María estaba siempre intentando hacer concienciación y intentando pues crear esa conciencia en la gente. Lo que pasa es que cosas tan sencillas como por ejemplo la irregularidad del terreno, que tenga piedra, que tenga un terreno irregular, afectaban a la zona, que era un sustrato de 10 centímetros de altura, y entonces si tú un lado de la tabla lo tienes más ladera que otro, pues se iba el agua hacia un lado. Luego tenía una planta, coño, ¿qué le pasa a esta planta? No, porque no tiene agua. ¿Por qué? Pues hay una pieza igual. Entonces eran cosas que yo lo veía y decía, ostras, ¿qué pasa aquí? Que son problemas por todos lados, cosas que un sustrato que tienen en Holanda y que te hacen un pepino y te hacen 80 kilómetros,
bueno, aparte también por el manejo del clima, ¿no? Entonces, bonita La mayor calefacción, CO2, etcétera, pero que en ese sustrato se está produciendo eso. Bueno, aquí, por ejemplo, en la Lana Roca, ¿te acuerdas de los invernadores estos de Retamal, no? Sí. El cristal. En ese invernadero yo he visto pimientos en lana con 32 kilómetros, o sea, se ha hecho aquí, Sí, en Almería, sí, en Retamal. son bichos. No tienes que irte a Holanda, pero tenían ahí, que yo lo tenía medio al milímetro, ¿no? Vamos a quedarnos ahí porque a día de hoy, a año ya 24 y que vamos de cara al 25 o la campaña 24-25, si yo tuviera ahora mismo, que hay muchos cuadritos, si yo tuviera que elegir ahora mismo un sustrato, ¿cuáles serían los criterios que tendría que... O sea, yo soy agricultor y digo, quiero poner hidropónico o necesito poner hidropónico porque tengo problemas de enfermedad de suelo, de nematodos, cualquier otro tipo de problema o compro una finca nueva, ¿qué tal? Vale, ¿qué criterio utilizaría? Entonces tendríamos que ir a mirar, tenemos ahí como el cuadro cruzado, pues tenemos una zona de seguridad y una zona de riesgo. ¿Y qué significa eso? Y una zona que te va a dar, o las características que te van a dar los sustratos para tener una planta más generativa, esto es, más enfocada a la producción neta, pura y dura, o que tengamos unas condiciones más vegetativas con un poco más de seguridad. Entonces, si nos vamos a la zona de seguridad, tendrían que ser sustratos que tengan más agua disponible, menos agua fácilmente disponible, más agua de reserva, con gran volumen, por ejemplo, sustratos que vayan de 30 litros en adelante, por metro lineal, con tasas de aireación no muy altas, es decir, cuando tú le metas un litro de agua, pues que a lo mejor por encima del 50% seguro de ese agua que le aporta se quede ahí y que se libere lentamente, ¿vale? Que sea orgánico, bueno, puede ser que sea orgánico o puede que no, también puede ser que tenga un inorgánico pero que te dé determinadas características de seguridad, y que sean más arriesgados significan pues, que tenga justamente lo contrario, más agua fácilmente disponible, menos capacidad base, menos volúmenes y porcentajes de aireación mucho más altos. Es decir, si aporto 100 mililitros de agua, pues que se me queden a lo mejor 30 en el sustrato, el resto lo pierdo por lavado. Y luego tenemos que fijarnos en que en las mezclas, por ejemplo, si estamos hablando de fibra de coco, con esas mezclas de coco chin, que ahora está la gente un poco, oye, ¿qué pongo 100% coco, mezclo con chile y tal? Pues tienes que entender que en tanto en cuanto pongas más porcentaje de chin, va a ser más generativo, va a ser más seco y va a ser más generativo, y en tanto en cuanto tienes más 100% fibra, pues un sustrato un poco más que te da más base. Y realmente el agricultor en un sustrato que usa, según tu experiencia. Hostia, esa es muy buena pregunta, porque es que yo a veces ni lo saben. Tienes que... Oye, aquí se puede decir datos. Sí, es para decir lo que quiera. Estamos aquí entre amigos para decir lo que quiera. Esa es muy buena pregunta, porque... Claro, ¿qué lo busca? Yo creo que a lo mejor el agricultor busca productividad y paz. ¿Qué es paz? Que no tenga que estar todo el día pendiente de él. Y podríamos hacer la gráfica anterior, poner productividad y paz. Ponerle ahí productividad y paz en vez de... Sí, totalmente. Totalmente, es lo que es que el mejor resumen que se puede hacer. El mejor resumen. Lo que pasa es que productividad. Un sustrato hidropónico siempre va a producir más que el suelo. ¿Por qué? Porque la planta lo que necesita principalmente es hidratarse. Entonces, si la planta está bien hidratada, es decir, si transpira bien, si tiene cubiertas sus necesidades de transpiración, va a tener más capacidad para hacer 100% fotosíntesis durante el día y por tanto generar azúcar. Ya. Con ese concepto lo resumes todo. El problema es que las condiciones de clima de nuestros invernaderos no permiten que incluso teniendo hidropónico haya un balance entre el sustrato que tú tienes y el manejo del clima. No manejamos nada. Nosotros no tenemos ventiladores, en primavera no tenemos Fox System, no tenemos pantalla, nosotros blanqueamos. Cuando blanquea. Un día te viene menos luz, estás completamente en la oscuridad, la planta hace menos fotosíntesis. Entonces,
estamos volcando la responsabilidad de la producción en el sustrato cuando no debería ser así, Rafa. Yo creo que en la conclusión, en la evolución del tiempo, yo lo que me he encontrado son agricultores que cuando están justificando el no uso de un sustrato dicen, es que produce igual que el suelo, o menos. Y dice, ¿tú manejas algo a nivel de clima para intentar que el sustrato sea más productivo? No, entonces... Bueno, al final aquí los agricultores siempre han puesto la fe en la semilla. La semilla ha sido la responsable del éxito o del fracaso de él. Muy productivo, la semilla. Poco productivo, la semilla. Muy tolerante, la semilla. Poco tolerante, la semilla. Otra pregunta, aprovechando eso que estás comentando, bajo tu punto de vista, en la mente del agricultor del año 2000, por ejemplo, el sustrato en el top de preferencia o de necesidades, ¿en qué puesto crees que estaría? Es decir, ¿están el primero, el segundo, el cuarto, el quinto, el décimo? Estaba en un puesto bajo. Estaba en un puesto bajo porque era un elemento nuevo, ¿vale? Que se desconocía y muchos agricultores entraron en el sustrato por labor de marketing de uno de los operadores que hizo muchísimo ruido y la gente se aficionó a entrar. Sobre todo porque se ofrecían una gráfica de productividades fuertes, muy fuertes, ¿vale? Posiblemente sin que los agricultores supiesen que esas productividades iban vinculadas a un esfuerzo, a una gestión sagrada por y para el trabajo, ¿vale? Eso puede decir así. Y después, por eso cuando el agricultor vio que aquello requería de un esfuerzo muy alto, con un coste económico superior al suelo, por supuesto, y cuando los precios tampoco han acompañado, realmente ahora sí están acompañando, pero están acompañando porque cuántas estrategias de healthy, de salubridad, no se están haciendo a nivel administrativo en toda Europa. Hoy día el veganismo no es una moda, es un presente. Es una realidad. Es una realidad. Antes el veganismo, comer fruta y hortalizas era... Pero esa es otra historia también. Pero todo va vinculado. Todo va vinculado, es decir, los potestas y los poderes. Es decir, hay poderes que son el gobierno y los potestas. Los potestas es las ODS. Las ODS, lo que está poniendo en marcha la Unión Europea y la ONU de los desarrollos sostenibles. Los objetivos de desarrollo sostenible, las 30 ODS. Eso antes no existía. Greenpeace, eso antes no existía. El Farm to Fork, la mesa de pan por la mesa, eso antes no existía. El Greenpeace, eso antes no existía. Nada de eso existía. No había campañas de concienciación ni se decía, ¿cómo fruta y hortalizas que es sano? Pues se decía face to face, cara a cara. No había ninguna campaña. Hoy, maneja un presupuesto de 3 millones de euros para promocionar el consumo de fruta y hortalizas y los lonas en las calles de Hamburgo con un tomate de España. Y dentro de poco tiempo, el brócoli, que no se pone en sustrato, pero el brócoli también está luchando junto al alcachofa y la fresa de Francia por tener también 2,5 millones de euros para promocionar. Eso antes no existía. Ahora existe. Antes no existía. Oye, quería preguntarte, en este punto justamente voy a ser políticamente incorrecto. Sí, a lo mejor voy a ser políticamente incorrecto porque sé que la pregunta que voy a hacer depende a quién se la haga, incluso puede generar ampollas, ¿no? ¿Tú crees sería viable, sería sostenible, sería razonable el que se pudiera utilizar un sustrato para hacer cultivo ecológico? Bueno, según la Unión Europea, no. Que yo técnicamente no tengo criterio para poder decir si sí o si no. Y la Unión Europea lo justifica básicamente en que el proceso de producción no es ecológico. Vosotros muchas veces habéis definido que vuestro producto es más natural. Es orgánico. Viene de la cáscara de un fruto, de un árbol. Efectivamente. Es más natural. No sé si tiene algún proceso para quitarle para hacerlo más inerte. No. Pues
Es todo procesos físicos, no hay nada química por medio, es solo simplemente un proceso para traerlo en el transporte con presión física, no tiene ningún tipo de tratamiento adicional. Aquí volvemos a retomar el proyecto de los lobbies. Holanda durante muchos años, porque estaban Rodan detrás, por cierto, empresa danesa, holandesa. Cierto, Tú lo sabes. cierto. Eso lo han hecho con furia. Sí. Pues durante muchos años el lobby holandés presionó a la Unión Europea, presionó a Bruselas para que la lana de roca fuese viablemente gama bio o pudiese obtener la certificación bio. Eso tiene dos lecturas. Primero, No lo consiguió. no lo consiguió, pero tiene dos lecturas, o yo por lo menos lo entiendo así. Primero, en Estados Unidos sí se permite. Yo, por ejemplo, estoy siguiendo una finca ahora en Atlanta y sustrato levantado en canaleta. Eso no toca el suelo ni por azul. Orgánico. Y el género se vende como orgánico. Sí que es cierto que la fertilización no te permiten utilizar nitrógeno de síntesis, pero es el nitrógeno orgánico, que ya es donde digo ya estamos chocando un poco o sea, ya han hecho una cosa media, ¿no? O sea, sí vamos a utilizar el hidropónico porque nos interesa, pero vamos a meterle abonos orgánicos de origen animal o lo que sea, ¿no? De origen orgánico, no de síntesis, los nitrógenos, ¿no? Pero y yo creo que Grodan en su momento estaban pensando en eso, que podían tener un problema potencial en Estados Unidos y Canadá con la distribución de la lana y acaparando ese nicho de mercado del orgánico. Y luego, lógicamente, no tiene suelo. Es un país que está por debajo del nivel del mar. Allí hace así en el suelo, escarba y sale agua. Entonces, ellos tienen que producir en condiciones de alta tecnología, en condiciones intensivas, en sustrato. Entonces dice, es que a nosotros nos reducís a cero por nuestras condiciones de país, nos reducía a cero la posibilidad de producir en orgánico, que ha sido el éxito del venir. También agarrarse al clavo de decir, no, no podemos ni que sea fibra de coco. A no tener Nosotros decíamos, oiga, pero es que es orgánico, esto es un trozo, viene de la cáscara de un fruto del agua. No. De hecho, ni el enficonado, que en principio parecía que sí, ni el enficonado se ha terminado aceptando como orgánico. Es decir, tienes que meter una enmienda orgánica en el suelo y mezclarlo con el suelo natural. No puedes utilizar inorgánico, y eso lo digo para que la gente esté concienciada. El enficonado no sirve para cultivo orgánico. Puedes mezclar fibra de coco porque es un sustrato natural, pero envolverlo con el suelo. No se puede meter tabla dentro del suelo. Eso es un tema importante a tener en cuenta. Pero yo sí sigo creyendo que, bueno, en mi opinión, que a lo mejor habría que estudiar, pues básicamente. Si lo hacen en Estados Unidos, ¿por qué no podemos plantearlo nosotros? Tú sabes, la legislación europea es más disciplinada y es, digamos, más rígida para todos estos temas de la alimentación. Muchísimo más. Es, digamos, una política que la Unión Europea tiene por respecto a Estados Unidos. Los americanos son más agresivos en el avance y la evolución de la relación alimenticio, ¿no? Básicamente porque los lobbies norteamericanos de las grandes compañías, te hablo de Chiquita y de Dole, que se han instalado en Latinoamérica de forma atroz y de forma feroz, han obligado a tener que cambiar todas esas legislaciones. Es decir, porque cuando los Estados Unidos en los años 60 se empezaban a traer bananas y tenían una serie, claro, eran bananas que tenían que ser tratadas de una forma diferente porque las condiciones climáticas de la Baja California no son las mismas que las condiciones climáticas de lo que es la zona de Colombia, Bolivia y Brasil. Y tienen que aplicar una serie de fitosanitarios que en Estados Unidos no estaban permitidos y tuvieron que permitirlo porque si no, los americanos abrir un poco la manga. no quieren hacer las bananas. Claro. ¿Vale?
Y la sociedad americana es una sociedad de consumo. A tope, eso es acojonante. O sea, vivir al día y pues, Sí, sí. claro, si aquí en Europa manejamos malos conceptos de ahorro, de saber vivir, de saber estar, y la budista no, se avanza. También es cierto, la banca americana te permite todo eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí si tienes un problema con tu casa, eso de la opción en pago, es decir, entregar allá al Banco Santander, es decir, no puedo pagar, adiós, y con eso empieza a liquidar mi deuda, porque a Pues partir te de ahora está dando un bien, ¿vale? en Estados Unidos eso se permite, eso es así en Estados Unidos, Sí, sí. en Europa no. Por eso precisamente son muchas culturas las que nos hacen ser, digamos, ser más disciplinados y tener una cultura más tradicional, ¿vale? La parte económica, la parte cultural financiera, no somos tan agresivos como los americanos, porque los americanos son agresivos en todo, empezando por la vida financiera. Lo que pasa es que con eso también, ya para cerrar un poco el comentario sobre esto, ¿no? Hay temas donde parece que son tabúes, no se pueden comentar, y ahí deberíamos de empezar a estar preocupados, sobre todo en Almería, con el tema de los lixiviados, el tema de los drenajes, ¿no? ¿Qué está pasando con los acuíferos? Que tenemos en la balsa del Chapo. Eso es un tema delicado. Entonces yo a veces cuando nos ponemos a hablar de qué es orgánico, qué no es orgánico, qué es más, entiendo que estamos yendo hacia la línea de más ecosostenibles, más naturales, con mayor responsabilidad sobre huella hídrica, huella de carbono, etcétera. Entonces están mirando el hidropónico o el cultivo fuera del suelo con lupa. No, esto sí puede, esto no puede, esto tal, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Sin embargo, en otro punto de vista, estamos haciendo así, que como tenemos 38.000 hectáreas y el 93%, 93 o más, 97% es cultivo en suelo, miramos un poco y decimos, bueno, vamos a mirar para otro lado. Yo no sé hasta qué cierto punto, al final del día, también hay una preocupación en Europa con ese tema del control y la gestión de la huella hídrica. Yo también sé eso, sobre todo porque el precio del agua se dispara. Y hoy ya todo el mundo tiene la doble sonda. Sí, se ha puesto de moda ahora el tema de monitoreo y tal. Entonces ya los agricultores, claro, cuando el agua costaba 15 céntimos metro cúbico, que ahora cuando el agua vale 50, 55, 62 céntimos metro cúbico, los agricultores son los primeros que recortan. No hay nada mejor que darle valor a algo para que la gente Empiece a usarlo de forma sostenible, eso está claro. Es decir, no hay nada mejor que darle un palo al bolsillo de uno para que de repente piense, tengo que aprender a manejar mi economía. Bueno, mira, la siguiente diapositiva que tenemos es muy rápida. Esta ha sido la gran diferencia, no porque sea coco, esto fue una cosa que no lo pensamos, eso salió así. Esa ha sido la gran ventaja de cuando los hidropónicos en general empezaron a bajar. ¿Por qué la fibra de coco se mantuvo y empezó a subir? Es justamente porque sustratos altos te permiten tener una columna de agua de seguridad abajo. La lana tenía 10 centímetros. ¿Qué columna de seguridad tenés? Cero. El sustrato, la fibra de coco normalmente siempre ha venido como con 16 centímetros de altura. Entonces eso, como puedes ver ahí más o menos, siempre te ha dejado como 3 centímetros y medio, 4 centímetros de margen de seguridad, de humedad, para que las raíces, en caso de, como tú decías, cortas de luz, la máquina no funciona, tal, me quiero ir el fin de semana, que me voy con mi mujer, nos vamos a la playa o lo que sea, o a la montaña, o quiero irme a Madrid a ver el Rey León. y me puedo ir con la tranquilidad de que sé que el viernes riego y si la cosa no hay nada, el domingo por la tarde cuando llegue he hecho un vistazo, está todo bien. Entonces, esa fue la altura del sustrato, es realmente lo que ha definido que en un mercado como el nuestro las cosas evolucionen. Vamos a pasar a la siguiente, no sé cuántas quedan, no quedarán muchas. Bueno, no quedarán muchas, no queda ninguna. No queda ninguna, o sea que hemos terminado con esa.
Bueno, ¿qué te ha parecido un poco Mira, a mí los datos me han llamado la atención, ¿vale? Esto es lo que está muy bien currado, básicamente por la cantidad de kilómetros que le das aquí al poniente y al levante, y entonces va manejando esa información. Y naturalmente lo que más me ha gustado es que da margen a otros operadores, ¿no? Explicas la dinámica de otros operadores y te haces un marketing muy didáctico y muy sostenido. Cuando digo muy sostenido es que no infravaloras en excesivo tu producto, sino que lo sitúas en su posición real. Hay que intentando, o sea, los datos del hidropónico, si no los analizas bien, tenemos un problema. Es decir, hay que meter todas las variables que influyen, temas económicos, temas de sostenibilidad, temas de cuáles son las tasas de renovación. Hay que ver qué le ha pasado a otros. Yo recuerdo que en los primeros años de Perlita, que yo he trabajado allí, afortunadamente una increíble empresa, Otavin, hacía un sustrato de una calidad increíble y además como empresa son buenísimos. Y eran tan buenos que proporcionaban al agricultor una bolsa de cultivo donde la lámina de plástico estaban en los invernaderos 8 o 9 años que ya no se rompía nunca. Entonces, tú mismo estabas dando pie a generar que el agricultor fuera un año más, otro año más. Oye, que esto funciona de puta madre, otro año más. Y entonces, claro, todo funcionó perfecto mientras que tenías cliente nuevo. Sí, claro. Entonces empezamos a darnos cuenta de que había un problema en el momento en el que tenías que empezar a tirar de renovaciones para mantener el nivel de venta. Y entonces las ventas hicieron así, ¡boom!, se desplomaron. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Si la superficie está ahí, tenía los clientes, los llamaba por teléfono. No, pero es que voy a guardar una llamada porque es que mira cómo está el sustrato. Y decía, joder, sí que está perfecto. ¿Qué? Oye, que es que el sustrato, esto está perfecto. ¿Qué hacemos? Hay que quitarle calidad al plástico. Que hay que quitarle calidad. Entonces ya le quitas calidad al plástico. Ya no es lo mismo. Entonces digo, no, sí, la perlita es la misma, el sustrato es lo mismo, lo único es que se está optimizando un poco los recursos con respecto al plástico, ¿no? Bueno, en fin, historia de la evolución de los años y del tiempo. Sí, los de Otavin fue como los de Balay, ¿no? Balay también eran como las lavadoras que tenían puntos hasta de fumar. Sí, por lo bueno que era, ¿no? Es morir de eso. Es morir de eso, tú vas a hacer un producto que sea casi perfecto, no vamos a intentar llegar a la perfección, ¿no? Y en aquellos principios años de los 2000, desde luego lo consiguieron. Lo que pasa es que bueno, hay que ir moldeando las necesidades del mercado. Bueno, Rafa, pues nos vamos a ir despidiendo. Sí, quería que comentaras en tu revista cuándo tienes previsto que salga el artículo que La semana que viene tenemos el cierre de la publicación, porque estoy hablando de que si no a finales de la semana que viene, a principios de la siguiente. Pues nada, que por supuesto invitamos a que vayáis a la página o que os tengáis la revista de CIH, donde podéis tener más información en detalle sobre todos estos datos. Y nosotros desde Voces del Agro, por Grupo Ficoispemar, nos despedimos en este segundo capítulo del podcast. Por supuesto, invitando a que nos sigáis en redes sociales, LinkedIn, Instagram, en el canal de YouTube, donde podéis ver la entrevista. Y bueno, pues seguiremos aportando información paulatinamente a medida que va pasando el tiempo. Muchas gracias.